y quisiera empezar expresando mi agradecimiento nuevamente a nuestros hermanos del consistorio de esta iglesia por la invitación que me extendieron hace unos meses atrás. Me dijeron que en esta oportunidad era un servicio con un énfasis especial, énfasis en las damas. Así que quisiera hacer una reflexión sobre el trabajo de nuestras hermanas durante el tiempo de los evangelios de Cristo, así como también durante el tiempo del trabajo apostólico. Entonces, en primer lugar, quisiera dar una breve explicación de cómo las hermanas mujeres sirvieron al Señor Jesucristo durante los 3 años que Él y sus 12 apóstoles viajaron por diferentes ciudades predicando el Evangelio del Reino. Y hay 2 ejemplos bien claros en los Evangelios. Uno se encuentra en Juan capítulo 4, que quizás es el pasaje más sorprendente del Nuevo Testamento en cuanto al testimonio de una dama convertida a Cristo. Y el segundo pasaje del Nuevo Testamento es un pasaje que está en Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3 también. En este pasaje se nos aclaran varias cosas de una manera muy sucinta, muy resumida. Y el tercer ejemplo, que es el énfasis de esta reflexión en esta noche, es Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 3, cómo unas hermanas en Cristo sirvieron al ministerio apostólico durante el tiempo de la predicación de los apóstoles. En otras palabras, hay 2 períodos bien marcados. En el tiempo de los evangelios de Cristo y con la presencia de Cristo en esta tierra, ya se nos habla del trabajo de hermanas en Cristo en el ministerio que Cristo realizó. Y en los tiempos apostólicos, es decir, Cristo ya ha resucitado, ya está en los cielos, la iglesia se ha extendido por toda Asia y parte de Europa, cómo nuestras hermanas trabajaron durante ese periodo. Primero entonces quisiera contarles un poco acerca del testimonio de esta dama que se convirtió a Cristo en Juan capítulo 4. Se trata de la muy llamada y conocida la mujer samaritana. Y voy a hacer una explicación más o menos breve de esta parte. Cuando el apóstol San Juan relata esta historia de la mujer samaritana, nos habla de 2 grandes sorpresas. En primer lugar, usa la palabra sorpresa referida a los discípulos, porque mientras ellos habían ido a comprar a la aldea algunos alimentos para comer un almuerzo, cuando ellos regresan ven al maestro, y así lo llaman ellos, rabí, lo cual significa mi gran maestro. Y se sorprendieron de encontrarlo dialogando a solas con una dama junto al pozo de agua. Y el texto dice que ellos estaban sorprendidos. ¿Por qué? Porque para entender esa sorpresa hay que entender el comportamiento prescrito de un rabino según esa gran obra de los judíos llamada el Talmud. En ese Talmud había esta prohibición para un rabí o rabino. Decía así: debido a lo que la gente pueda pensar, dice el texto del Talmud, un hombre nunca debe estar a solas con una mujer en una posada, ni siquiera con su hermana o con su hija. Sigue diciendo el texto: debido a lo que la gente pueda pensar, un hombre nunca debe hablar con una mujer en la calle, ni siquiera con su propia esposa, y especialmente nunca con otra mujer.
según las prescripciones judías, un rabino simplemente no podía entablar una plática con una dama en la calle, aunque ella sería su propia esposa. Y la razón que ellos daban era una interpretación extendida de lo que se llama pecado, es decir, para que la gente no peque en su mente, no esté pensando cosas malas, era mejor que el rabino evitara este tipo de contactos. Esta es la regla talmúdica o judaica que el Señor Jesús estaba rompiendo al conversar abiertamente, a solas, en un lugar lejano de la ciudad, con esta mujer samaritana cuyo nombre no sabemos. Entonces habían dos sorpresas, por el hecho de que se encontraban a solas y por el hecho de que estaba prohibido. Se sorprendieron. ¿Qué es lo que pasa después? En ese diálogo que tuvieron, y es un diálogo bien largo, no lo voy a repetir, lo que sucedió fue lo siguiente. Jesús le declara a esta dama que él era el Mesías, que ella y los samaritanos esperaban. Y entonces esta dama cambió de conciencia, se convierte al Señor Jesucristo. Jesús le causó una profunda impresión en lo más profundo de su conciencia, a tal punto que ella se olvida el cántaro con el que recogía agua y vuelve a la ciudad y causa un gran alboroto testimonial en la ciudad. Ella insistía ante un gran grupo de ciudadanos que vengan a ver a Cristo, es decir, habiéndose convertido a Cristo, invitó a gran parte de la población a venir por sí mismos y encontrarse con el Señor Jesucristo. Así sucedió. Cuando ellos vinieron, al haber escuchado el testimonio público de esta dama, la palabra de Dios en Juan capítulo 4 y versículo 39 nos dice así: creyeron en Cristo por medio del testimonio de la mujer. Podríamos decir entonces que en tiempos de la predicación de Cristo, tenemos aquí una dama, una samaritana, convertida a Cristo, dando testimonio que había encontrado salvación y al Salvador. Y aunque ella no predicó el Evangelio de Cristo directamente, sin embargo fue el medio utilizado por Dios para testificar de el cambio que Cristo hizo en ella y entonces invitar a la gente a venir a Cristo. La Biblia es muy clara en afirmar que por medio del testimonio de esta samaritana, los samaritanos creyeron en Cristo como el Salvador del mundo. Y ellos dicen directamente, cuando ya vienen a Cristo, lo escuchan y entablan una plática con Jesucristo, y Jesucristo les predica, y ellos dicen: ahora ya no creemos por lo que tú dices de Cristo, ahora nosotros sabemos que Él es el Salvador del mundo. Y Cristo se quedó un tiempo con ellos. ¿Cuál es el resultado entonces del testimonio de salvación de esta dama samaritana? Los versículos 39 al 42 del capítulo 4 describen este testimonio. Y es interesante que el Evangelio utilice la palabra que ella dio testimonio. ¿Qué significa testimonio? Hay una palabra especial para testimonio que tiene que ver con el martirio. La palabra es marturia, de ahí viene la palabra martirio. Entonces, en la Biblia se usa esta palabra en el Evangelio de Juan 33 veces. En otras palabras, en el Evangelio de Juan, el hecho de ser testigo de Cristo es tan importante para la extensión del reino de Dios. Y esta mujer es contada entre una de los testigos de Cristo en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio de Juan
se cuenta a 7 personajes considerados testigos de Cristo. En primer lugar, se nos dice en Juan 5 que el Padre da testimonio de Cristo. En segundo lugar, se nos dice que Cristo mismo da testimonio de que Él es el Mesías. En tercer lugar, se dice que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. En cuarto lugar, se dice que las obras que Cristo realizó dan testimonio de Cristo. Y en quinto lugar, se nos dice que las Sagradas Escrituras dan testimonio de mí, dice Cristo. Y en sexto lugar, Cristo dice que Juan el Bautista es un testigo de Cristo. Y en séptimo lugar, hay varias otras personas que son testigos de Cristo. Una de ellas es esta mujer samaritana. De esos 7 personajes que dan testimonio de Cristo, está contada ella. Por lo tanto, el testimonio de esta dama samaritana es tan importante en el ministerio de Cristo hasta que fue registrado en esta palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Testificar entonces significaba hablar la verdad acerca de un hecho ocurrido. Esta mujer habló la verdad del hecho que ocurrió en lo más profundo de su conciencia, su conversión. Entonces, ¿cómo puede una hermana en Cristo servir a Cristo? En primer lugar, dando testimonio de lo que Cristo ha hecho dentro de ella. Y en segundo lugar, como esta samaritana, invitando a otros a encontrarse con Cristo. Podríamos decir que en ese sentido, esta dama fue embajadora de Cristo. No fue ella enviada a predicar, pero fue enviada a dar testimonio de su conversión e invitar a los pobladores a venir a Cristo. En tiempos actuales, muchas hermanas hacen este trabajo. Yo recuerdo cuando trabajaba en Lima, la capital del país, con un grupo de varones nos dedicábamos a evangelizar en el barrio. Y a veces, aparentemente, no teníamos éxito. Pero ¿saben lo que pasaba? Había 2 hermanas damas en esta congregación. Ellas abrían su casa, activaban una célula de reflexión bíblica con sus esposos. Pasados unos días decían: pastores, vengan acá, aquí hay 30 personas reunidas, 10 personas reunidas. Ellas practicaban ese tipo de testimonio de esta mujer samaritana. Invitaban a la gente a escuchar la palabra del Señor Jesucristo. En este pasaje entonces, el apóstol Juan quiere que tomemos en serio la importancia del testimonio de una discípula de Cristo. Demuestra la importancia del testimonio de la mujer creyente, cristiana. Es que alguien que ha sido convertido a Cristo no puede evitar de contar su experiencia de transformación por medio de la poderosa palabra de Dios. El testimonio es solo un instrumento para llevar a la gente a Cristo. El testimonio no convierte, no hay ningún registro en la Biblia que diga que el testimonio convierte, pero es un instrumento que permite acercar a la gente a experimentar el poder transformador y redentor del Señor Jesucristo. Ahí tenemos entonces algo que nos va a ayudar a explicar por qué en el tiempo de Pablo habrían mujeres que desempeñaban un tipo de ministerio por el Señor Jesucristo. Entonces, eso en primer lugar. En los evangelios, el primer hecho registrado es el testimonio de una hermana en Cristo y la invitación que ella hace a la gente para escuchar la palabra misma de Cristo. En segundo lugar, en el tiempo de los evangelios, vemos también acerca de un grupo grande de mujeres que servían a Cristo, de entre las cuales se menciona
solamente a 3. Vamos a leer ese texto. Está en Lucas capítulo 8, versículos 1 hasta el 3. Y así es como lo expresa el médico amado Lucas. Y poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12. Noten que nos habla de Jesús recorriendo, predicando por varios lugares. No iba solo, iba con 12, o sea, 13 personas. Un equipo bastante grande. Y también algunas mujeres. O sea, no solamente recorría Cristo con los 12. Aquí dice enfáticamente, y también, o sea, además, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de un hombre llamado Chuza, mayordomo de Herodes, o sea, una mujer de alcurnia importante, y Susana. 3 menciona por nombres, las más prominentes. Y luego dice, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Hay cosas que uno debe preguntarse. El Evangelio, en resumen, nos cuenta varias cosas implícitas. Uno se preguntaría cosas tan hermosas como estas. ¿Y quién preparaba el alojamiento para Cristo y sus apóstoles? ¿Quién entraba en las ciudades y averiguaban dónde van a cenar Cristo y sus apóstoles? ¿Dónde van a aposentarse para dormir? ¿Dónde van a descansar? ¿Dónde van a ofrecer clases acerca del Evangelio? ¿Dónde van a tener discusiones? ¿Quién arreglaba todo eso? Y podemos preguntarnos cosas más meniales o pequeñas, así llamadas por nosotros, como estas. Y durante esas caminatas y semanas y meses y 3 años del ministerio de Cristo, ¿quién lavaba las ropas de Cristo? ¿O es que pensamos que Él jamás se cambió de ropas? ¿Y quién lavaba la ropa de los apóstoles? ¿Y quién se encargaba de proveer comidas cada día? Lo cual implica cocinar, buscar leña, preparar fogones y todo eso que nuestras hermanas damas saben muy bien. Y la respuesta está aquí. Con Cristo y sus apóstoles andaban un gran grupo de hermanas que habían sido convertidas a Cristo y además se convirtieron en un grupo que administraba todos los servicios que necesitaban Cristo y sus apóstoles mientras recorrían aldeas y ciudades predicando el Evangelio de Cristo. Y seguramente podemos imaginarnos que ellas consideraban un gran honor servir de esa manera, tan comprometida a su Señor y Salvador. Hay muchas más cosas que uno podría mencionar aquí, pero una cosa es clara: el efecto que produjo la conversión fue tan profundo en la mente y corazón de la gente, y especialmente de estas damas, que estaban dispuestas a contribuir de sus bienes personales para financiar el ministerio del Señor Jesucristo. Y esto se constituyó en una gran tradición en tiempos bíblicos. Y eso nos lleva al pasaje de Filipenses que hemos leído. Y es el tercer ejemplo de servicio de damas creyentes al ministerio del Señor Jesucristo. El primer ejemplo claro es el servicio testimonial prestado por esta mujer samaritana. El segundo ejemplo claro
es este ejemplo de este grupo de hermanas que día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año, sirvieron a Cristo por donde quiera que Él iba anunciando el evangelio del reino. Y el tercer ejemplo, grande, maravilloso, es este ejemplo de Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿Qué nos dice el ejemplo de Filipenses? Nos dice que habían dos mujeres que lucharon en el evangelio junto con Pablo, y Pablo andaba con un gran equipo de gente. Vamos a hablar de eso en otras ponencias más adelante. Pero vale la pena pensar cómo era Filipos. Filipos era parte de una gran provincia llamada Macedonia. Esta Macedonia estaba formada por las ciudades de Filipos, de Tesalónica y de Berea. Estas tres ciudades donde Pablo plantó grandes iglesias pertenecían a esta provincia de Macedonia. Filipos era una colonia que había sido formada por romanos. Era la primera ciudad europea del mundo de aquel entonces. Allí es donde el evangelio empieza a prender fuego en Europa, fuego espiritual en Europa. Entonces, cuando hablamos de esta provincia de Macedonia, Hechos capítulo 16, versículo 13, registra un dato bien importante respecto al contacto entre Pablo y las mujeres de Filipos. Nos dice Hechos 16, 13. Y el día de reposo salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Estas eran mujeres mayormente judías, pero criadas en cultura griega o gentil. Eran mujeres piadosas en la religión judía, y ahí se habían reunido para orar. Pablo ahí les predica el evangelio, y Lidia, esta comerciante de púrpura, se convierte al Señor Jesucristo. Hechos 17, 2 al 4 nos dice así: en Tesalónica, y de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos. Por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Y él decía: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Y algunos de ellos se convencieron y se juntaron con Pablo y Silas, un gran número de griegos, o sea, judíos de habla griega, piadosos, y no pocas de las mujeres prominentes, principales, dice el texto. En Tesalónica, ciudad de la provincia de Macedonia. Y luego en Berea, en Hechos 17, 10 al 12, así es como registra el escritor de Hechos. Dice que entonces, sin demora, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas de noche a Berea. Y al llegar ellos allí, cuando entraron en la sinagoga de los judíos, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las Escrituras para verificar si estas cosas eran así. En consecuencia, creyeron muchos de ellos, y también las mujeres griegas distinguidas, y de los hombres no pocos, al revés del texto anterior. Mujeres principales, mujeres prominentes, mujeres distinguidas, convertidas a Cristo. Y es bien claro en estos pasajes que esas hermanas mujeres distinguidas se convirtieron en servidoras también distinguidas de Cristo. Por eso es que no es nada raro encontrar este relato de Filipos, de Evodia y Síntique,
Obviamente, estas estaban entre esas mujeres distinguidas, prominentes, principales, importantes en la ciudad. Y de ellas, dice Pablo, le recomienda aquí, en el texto español no se ha traducido esa parte, dice compañero fiel. De ahí no se sabe quién era ese compañero fiel del texto en castellano, ¿verdad? Pero cuando uno lee el texto original, se habla, ese compañero fiel tiene un nombre, se llama Cícigo. Y es un nombre propio, porque junto con Cícigo se menciona a Clemente y a otros hermanos también. Entonces, probablemente este Cícigo era o líder de esa congregación, o un presbítero importante en esa congregación, o un amigo de estas dos damas, probablemente el esposo de una de ellas. Eso no lo sabemos, pero podemos deducirlo del texto. Y a él le recomienda Pablo que esta pelea que había, esta desarmonía, el texto original dice desarmonía, que había sucedido entre estas dos damas prominentes, le encarga a este Cícigo, traducido como compañero fiel en el texto español, que él se encargue de armonizar entre esas dos hermanas en Cristo. Pero el énfasis no está necesariamente en el armonizar. La armonía era importante para la paz de la iglesia de Cristo, por supuesto. Pero el énfasis está en porque estas hermanas lucharon palmo a palmo conmigo en el Evangelio, dice Pablo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo entender esa frase? Que lucharon palmo a palmo conmigo en el Evangelio. Bueno, al leer Juan capítulo 4 y Lucas capítulo 8 nos damos cuenta a qué se refiere. Eran hermanas que constantemente de sus bienes personales y de su servicio personal aportaron para hacer posible la predicación de Pablo en la provincia de Macedonia. Y cuando leemos en Corintios acerca de los macedonios, a muchos de nosotros hoy día nos humilla ese texto, porque dice que estos hermanos eran bastante pobres, pero a la vez dice, de lo profundo de su pobreza abundaron en gran bendición, porque ellos rogaban a los apóstoles que les permitiesen colaborar para los santos pobres en Jerusalén. Es decir, en este mundo gentil, aquellos que se convirtieron a Cristo, especialmente estas damas, aportaron más allá de sus propias fuerzas para que el reino de Dios se extendiese y para que la palabra de Cristo floreciera en esas tierras antes llamadas paganas. Pablo los trata con gran cariño. Filipos era una congregación muy querida para Pablo. Según su testimonio, era la única congregación que desmedidamente colaboró, mandándole ropa y ofrendas y cosas, probablemente comida incluso, algunos potajes que Pablo eran para él favoritos. A través de hermanos colaboraron con él. Y Pablo, cuando ora por esta iglesia y habla de esta iglesia, derrama su corazón y sus lágrimas encomiando su testimonio. Y de estas mujeres, en este lugar, el apóstol Pablo dice, combatieron conmigo en el Evangelio. Es decir, trabajaron lado a lado conmigo en el Evangelio. No nos dice exactamente qué hacían, pero del contexto del Nuevo Testamento entendemos lo que habrían hecho. Y luego nos dice Pablo, mira Cícigo, o compañero fiel, como se ha traducido en el castellano. Mira Cícigo, ¿es tan importante la paz de la iglesia? ¿Es tan importante la unidad de la iglesia? Por favor, trata que estas dos mujeres se reconcilien, porque lucharon conmigo en el Evangelio. Y añade, sus nombres están escritos en el libro de la vida.
el apóstol Pedro y los demás, en Mateo capítulo 19, le preguntan a Jesús, después que ese joven rico viene a Jesús, diciéndole, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dice, ve, vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y ven y sígueme. Y el joven se fue muy triste porque era muy rico, no podía desprenderse de sus bienes personales. Y después, cuando este joven se va, triste, Pedro le dice al Señor Jesús, Jesús, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dice que tendrán salvación eterna y en la vida venidera, en el lenguaje de hoy diríamos, N veces lo que han tenido aquí en la tierra. ¿Qué es eso de 100 veces o N veces? Es esto, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Esta es una metáfora que se refiere a esa seguridad de la salvación. Y esto es bien interesante, porque nos anima psicológicamente, nos anima emocionalmente. Significa que a pesar de que a veces tenemos desunión en la iglesia de Cristo, y seguramente los ancianos son testigos de esto, no toda reunión del consistorio es pura armonía, puro abrazo, pura risa, pura comunión. Seguramente las esposas dan testimonio también cuando el anciano llega un poco rabiando y dice, sí, pues mira, ve, ¿no? A pesar de eso, hermanos, si usted sirve a Cristo, hermana o hermano, a pesar de los, como decimos los peruanos, encontronazos entre nosotros, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es animador, porque significa que es posible reconciliarnos, porque significa que aún somos seres humanos y que puede haber algún tipo de debate acalorado y desacuerdo. Pero Pablo nos llama a reconciliarnos por la paz y la unidad del cuerpo de Cristo. La paz y la unidad del cuerpo de Cristo es tan importante en el Nuevo Testamento que Cristo dice que sería inapropiado, y Pablo lo repite, sería inapropiado tomar la cena del Señor si es que no trabajamos arduamente por la unidad del cuerpo de Cristo. Y estas mujeres sirvieron al ministerio de Cristo en la persona del apóstol Pablo, palmo a palmo. Se organizaban, ayudaban, preparaban cosas para que el evangelio fluya a través del ministerio de nuestro hermano Pablo, y les invoca a vivir en armonía, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hermanas de las iglesias de Comalcalco, para servir a Cristo ni siquiera necesitamos un cargo, ni siquiera necesitamos un oficio. Para servir a Cristo se necesita un corazón dispuesto, un espíritu desprendido, y entregar a Dios como ofrenda fragante lo que tenemos para que el evangelio de Cristo avance y crezca y se extienda y mucha gente venga al conocimiento de Cristo para la gloria de Dios. Porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, porque su recompensa será mucho más grande de todo lo grande que ustedes puedan ofrendar para Cristo. A esa misión y a ese servicio, Pablo nos anima a dedicar la vida y la armonía. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.